Ser Podcast. En la cadena Ser, La Hora Extra, con Dani de la Fuente. Ну-ка мечи стаканы на стол, ну-ка мечи стаканы на стол, ну-ка мечи стаканы на стол и прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, я говорю, что буду. Emprendemos un viaje literario de Bielorrusia a Argentina y de Argentina a España. Natalia Litvinova, ganadora del premio Lumen de novela 2024, nos presenta Luciérnaga, una historia sobre su infancia marcada por el desastre de Chernóbil, con el telón de fondo de la guerra, la disolución de la URSS y la migración, una huida a Argentina. Y de Argentina se vino a España Florencia del Campo, que ha volcado en un libro, Que tenga una casa, esa experiencia de buscar una casa en nuestro país, que es una casa. Dos escritoras marcadas por la extranjeridad, por la otredad. Bienvenidos, bienvenidas a La Hora Extra. Natalia Litvinova, bienvenida a La Hora Extra. Muchas gracias, un placer estar hablando con vos. Natalia nació en Bielorrusia, vive en Buenos Aires, es escritora, traductora, editora, tienes varios poemarios publicados, a través de los cuales has expresado un poco tu experiencia vital. Creo que me has respondido a la primera pregunta, y es si esta es tu obra quizás más personal y por qué una novela. Yo creo que sí es la obra más personal. O sea, en la tapa del libro está la foto de mi madre. Digo, como para dar un ejemplo de cuán personal es. Sí he escrito poemarios donde abordo temas similares sobre la infancia, sobre el desarraigo, sobre la migración. Pero ¿por qué narrativa? Es que es una pregunta, aunque no parece compleja, lo es para mí, porque yo siento que es un libro de poesía también, ¿no? Digo, algunos capítulos parecen cuentos, otros parecen poemas extensos, hay un poquito de realismo mágico, lo que podríamos llamar realismo mágico, porque en realidad para mí es poesía también. Entonces yo siento que fue como una transición orgánica, todo cayó por su propio peso, como decimos en Argentina. Esa frase es muy linda, ¿no? Como un fruto que iba madurando hace tiempo, y creo que necesitaba más horizontalidad, ¿no? La poesía tiene esa belleza de lo vertical, ¿no? Esto, un verso lleva al otro, y creo que preservé la cadencia de la poesía en muchos capítulos, la música de la poesía, la lírica, la belleza, pero necesitaba más espacio, necesitaba narrar, necesitaba quedarme en la hoja a reflexionar, y creo que por eso esto se convierte en una novela. Lorca, Neruda, María Elena Walsh, Becker, ¿qué te ha aportado la poesía en general y Lorca en particular? Bueno, la poesía para mí es todo, y acá podríamos sumar muchos nombres también de poetas argentinos como Juan Gelman, Pizarnik, ¿no? Susana Villalba, que es una autora increíble. Si no la conocen, porque creo que en España no la conocen aún, pero conózcanla por favor, o Dolores Echecopar. Hay muchos nombres de autores y autoras, poetas, que me han acompañado, pero Lorca, como lo explico bien en el libro, primero me sorprendió su apellido tan corto, porque yo no sabía hablar en castellano, entonces las palabras más extensas me intimidaban, no las podía pronunciar bien. Entonces cuando vi la tapa del libro en el colegio, tenía unos 13 años, recuerdo, y claro, vi Lorca, dije, ¿qué es Lorca? ¿No? Pensaba, es una palabra, es un apellido. Me acerqué, abrí el libro, empecé a leer los poemas en voz alta, y tenía una cadencia tan preciosa que dije, esto es pura música, esto sí soy capaz de entender, este universo. A las personas que fueron evacuadas debido a la explosión en la central nuclear de Chernóbil las llamaban luciérnagas. No mucho tiempo después comenzaron a utilizar esa palabra para referirse también a quienes vivían en los lugares cercanos, afectados por la radiación esparcida por los vientos y las lluvias. Luciérnaga es como un diario. La memoria acumula los recuerdos, pero los tergiversa y empaña. Leo. Ella tiene sus propias reglas y yo tengo la escritura. Te preguntas, ¿y si lo importante naufraga en el mar tumultuoso de la memoria? Escribir es como bucear. El peso de mi historia me hunde. Conocer el fondo y no olvidarse de él es volar después. ¿Qué hay de ficción? ¿Qué hay de realidad en Luciérnaga? ¿Qué relación tienes con la memoria y con la autoficción? Y quiero saber si bucear, es decir, escribir, es terapéutico para ti. Yo creo que sí. A mí me encanta pensar que el límite es muy borroso entre la ficción y la realidad en este libro en particular, porque me estuvo ocurriendo esto de que
trabajé mucho con los relatos de mi madre, ¿no? Y tuve que confiar en sus relatos, pero me preguntaba, bueno, ¿pero es verdad lo que me está contando? ¿Cómo podemos corroborar que es verdad un relato familiar, ¿no? Quizás es un relato de un relato de un relato. Entonces siempre trabajé sin esa presión de decir, ay, esto es verdad, esto es mentira, esto... No, todo es leyenda para mí, todo ya es un mito, todo lo que nos ocurrió, todo lo que le pertenece al pasado, y volvemos con la escritura ese pasado, para mí ya es un mito y una leyenda. Todo es un poco verdad y un poco mentira, ¿no? Porque las cosas que me contaba mi madre yo las iba como elevando, agrandando, buscando la parte más mítica de sus relatos. Y mis propios recuerdos, también desconfío de mis propios recuerdos de la infancia, ¿no? Porque tengo imágenes como muy fijadas en mi cabeza, pero realmente no sé si ocurrieron así, si la escritura no habrá aumentado algo, si no habrá, no sé, pintado mi memoria todo esto de otro color, y si lo hizo mejor, ¿no? Entonces para mí fue como un disfrute de caminar por esa línea tan delgada y caer para un lado, después caer para el otro lado, y yo creo que la memoria es un pantano. Aquí recoges la historia de una abuela secuestrada por los nazis, la historia de tu madre que nació en una época en la que corría entre muchos rumores el de que Stalin había ordenado deshacerse de los bebés en los pueblos, y tú te criaste con el terror a la radiación y como si vivieras en una película distópica. La radiación es silenciosa y se va acumulando en el cuerpo. ¿Cómo ha condicionado el miedo, si lo tenías o no, a la radiación en tu desarrollo, en tu libertad, en tu crianza? Es muy interesante porque para mí era la normalidad, es lo que conocía, no podía comparar mi vida con otras vidas, no sabía qué pasaba en el resto del mundo. De hecho, cuando era chica llegué a pensar que la radiación estaba en todas partes del mundo. No, pensaba que también había llegado a Estados Unidos, no sabía mucho de Estados Unidos, pero creía eso, creía que había ocurrido en una zona determinada, sí, que se había esparcido con las lluvias y los vientos. Bueno, para mí era natural pensar que esas lluvias y esos vientos habían llevado la radiación también a otros países. Entonces me imaginaba que a otros chicos también seguramente les ocurría esto de que cuando llovía el cielo se ponía rojo, que eso lo cuento en la novela, las madres corrían, ¿no? Y abrazaban a sus hijos y los llevaban bajo un techito, ¿no? A mí eso me parecía normal cuando era chica. Lo que sí me faltaba era una explicación. Y conocía la palabra radiación, pero no entendía qué era, porque no olía nada, porque no la podía ver. Entonces decía, ¿qué es una radiación? Bueno, quizás ya es parte de la naturaleza. Bueno, empezó a ser parte de la naturaleza en la que me crié. Entonces se transformó en un miedo cotidiano, ¿no? Cuando crecí, nos fuimos de Bielorrusia, llegamos a la Argentina, también conocí otra libertad, o sea, conocí la democracia, entendí que había vivido en un país muy cerrado, donde todo se custodiaba, la información también se custodiaba y se presentaba de maneras como muy determinadas. También me encontré con un país que no era radiactivo y que nadie entendía la radiación y que no era una preocupación, y ahí lo que surgió fue esto, ¿quién soy? O sea, ¿soy una niña radiactiva? ¿No lo soy? ¿A nadie le importa? ¿Cómo me van a tratar? Bueno, me encontré con esto, con que había sido parte de mi personalidad, de mi identidad, y que ya no sabía quién era. No solo por la mudanza, el traslado, que eso también es como un corte en la vida de un niño o de cualquier persona, es un corte, ¿no? Suelo citar a Cristina Peri Rossi, ¿no? que también vive acá en España, la uruguaya que emigró, y ella dice, partir es partirse en dos. Así tenemos que tratar a esas personas, no con desdén, no con negatividad, sino son personas partidas, ¿no? Nostálgicas. La novela está llena de diálogos. Argentina tuvo una dictadura, también España. Estoy casi segura de que la vida de mis bisabuelas, la de mis abuelas, la de mi madre y la mía están relacionadas no solo porque seamos familia, sino también por las catástrofes a las que sobrevivimos. ¿Hablar de la Unión Soviética es meterse en un terreno pantanoso? Es decir, ¿ha sido difícil construir estos diálogos? Porque pasa como en España, ¿no? En muchas generaciones de nuestros abuelos y abuelas guardaban silencio en casa. Era imposible hablar de la guerra o de la posguerra o de la dictadura. Ha sido difícil romper esos silencios, entender el silencio de tu abuela, ¿qué dices? Completamente difícil, y es tal cual. Si un lector se acerca al libro y ve la palabra Bielorrusia y dice, no, esto me queda lejos, yo diría igual, anímense a leer, porque hay muchas cosas que nos conectan. Lamentablemente en las tragedias nos parecemos todos
los pueblos, ¿no? Esta frase de Tolstoy, pinta tu aldea y pintarás el mundo. Bueno, todo lo que ha pasado en nuestras aldeas no es tan diferente, ¿no? Mis abuelas no hablaban, no recibieron amor. Primero tenemos que hablar de eso. Son personas que no recibieron ternura, no recibieron amor, fueron violentadas y no pudieron tampoco criar a sus hijas con amor, porque además tuvieron que ocuparse de los hogares donde empezaban a faltar hombres, igual que en España, ¿no? Estos hombres que tienen que ir a la guerra, solucionar cosas, que vuelven traumados, lastimados, y las mujeres tienen que llevar una familia, una nación entera, me animo a decir, ¿no? Eso no es tan reconocido por parte del Estado, pero esas mujeres y esas niñas, esos niños quedaron solos, ¿no? Entonces hay muchas similitudes con la historia española, pero sí, claro, mi madre no quería soltar ni una sola palabra, entonces tuvimos una conversación muy importante para mí, creo que para ella también. Creo que la novela la cambió mucho a mi madre. Mi madre tiene 73 años, una persona muy lastimada por todo lo que le ocurrió a ella y a su familia, pero yo veía su cuerpo como cerrado, o sea, también cómo se nota cuando no hablamos en el cuerpo. Por eso lo terapéutico que me habías dicho en otra pregunta. Pero claro, terapéutico es hablar. Escribir, por supuesto que sí, escribir también es una forma de hablar, de conversar, pero claro, cuando mi madre, a pesar de sus dolores y dificultades, empezó a contarme las cosas, su cuerpo había cambiado, caminaba de otra manera, sonreía de otra manera, se sentía más querida, más entendida. Mi madre siempre me decía, ¿para qué te voy a contar esto si a nadie le interesa? Entonces tenemos que, creo yo, con estos libros, con estas charlas que estamos teniendo, cambiar esta idea de no importa. Sí que importa, ¿no? Muchas mujeres todavía creen que sus historias, porque no fueron escuchadas y fueron silenciadas, no interesan y siguen creyendo eso. Y eso se nota en sus cuerpos, en los sueños que han abandonado, los deseos que dejaron pasar. Estamos a tiempo de recuperar. Es mentira que esta frase que circula en España y también en Argentina, ¿para qué hablar de estas cosas si ya pasaron hace tanto? No, es el momento de recuperar y de hablar de otra manera, de escucharnos de otra manera y con mucho cuidado y ternura y empezar a llenar esos huecos, no por llenarlos, no porque digo que haya huecos que llenar, sino porque hay huecos que lastiman y necesitamos revisitarlos, revisarlos. Entonces hay capítulos que son condensados, poéticos, efusivos, que nos tocan el cuerpo, y hay otros capítulos que están llenos de conversaciones que nos liberan, que nos hacen reír, y muchos seguramente dirán, bueno, esto también me lo ha dicho a mi madre, ¿no? Como esto se van a dar cuenta que no importa de qué país sea la madre, que todas las madres se parecen, ¿no? En sus silencios, en sus duelos y también en sus frases a veces hirientes, tajantes y graciosas. ¿Cómo fue esa mudanza, esa migración? ¿Os encontrasteis con una realidad en Argentina tan bonita como la que os pintaban desde Canadá? Nosotros no sabíamos nada de Latinoamérica. Me da un poco de vergüenza decirlo, pero bueno, no había internet, no había celulares. También estamos hablando de un país muy peculiar de la Unión Soviética. Claro, mi mamá no sabía que existía Argentina. ¿Cómo fue migrar a Argentina? Un choque. Total. No estábamos preparados para nada. Sabíamos 4 o 5 palabras cada uno. Mi papá tal vez 2 porque le costaba muchísimo el idioma. Estamos hablando de otra época y mis padres eran grandes, tenían 40 y pico de años. O sea, para una persona adulta aprender un idioma nuevo es mucho más difícil que para un niño que es como una esponja y absorbe todo. Entonces, claro, el calor, las palmeras, que yo nunca en mi vida había visto una palmera, las cotorras, la gente en la calle hablando, tomando una cerveza hasta altas horas de la noche. Yo decía, esto es el caos, me trajeron al caos total. Y claro, mis padres pensaban lo mismo, como, ¿dónde estamos? Pues no, culturalmente no coincidíamos. Ahora todo es mucho más abierto, hay mucha más migración y se conocen más estas cosas y la gente está mucho más preparada porque ve un tutorial o un video, un youtuber contándote cómo es la vida en Argentina. Nosotros no tuvimos eso y llegamos con la idea de un país y era otro. Yo tengo una casita que es así y así. Toda la entrevista con Natalia Litvinova en nuestra web y en Ser Podcast. De Argentina salió nuestra siguiente invitada rumbo a España. Yo golpeo así y así.
Florencia del Campo, bienvenida a La Hora Extra. Muchas gracias, Daniel. Gracias por invitarme. Encantados de recibirte aquí en los estudios de Radio Madrid. Florencia nació en Buenos Aires en 1982 y vive en Madrid desde 2013. Viene a presentarnos Que tenga una casa con la editorial Candaya, su cuarta novela, aunque es un libro transgénero en realidad. En el capítulo 3 leo: vivo en España, soy inmigrante, extranjera legal. Cuando llegué quise trabajar de editora, pero conseguí trabajo de niñera. La narradora Florencia le da muchas vueltas a esto de la extranjería, a cuánto nos marca la casa, la patria, la lengua madre. ¿Cuánto de española y cuánto de extranjera te sientes? ¿Qué tal tu relación con la extranjeridad de la lengua madre en estos 11 años en España? Sí, son un montón y al mismo tiempo me parece como nada, ¿no? Y sigo con toda esta disyuntiva de qué soy. Y siempre digo que una vez que te vas, ya al final no sos ni de allá ni de acá, ¿no? Entonces me pasa esto de viajar a Argentina o a Buenos Aires en concreto y de que enseguida por mi acento detecten que soy una extranjera, ¿no? Sí. Y entonces típico el taxista me mira por el espejo retrovisor y me dice ¿gallega? Y yo digo, pero ¿cómo puede ser, no? Y aquí inmediatamente ¿argentina o uruguaya? Entonces, claro, es como no saber bien de qué parte, ¿no? Y bueno, creo que eso, que es la forma de hablar y en un montón de cosas. Y tengo los 2 DNI, ¿no? Y eso no me resuelve nada. Vamos entrando poco a poco en la historia. La narradora de Que tenga una casa recorre, rastrea las casas que ha habitado en su vida mientras busca casa propia, no como inversión, Leo, sino como sitio real. Además de canciones, hay numerosos poemas, citas también de películas. Es casi como un ensayo, pero podríamos decir, como he dicho al principio, que es un libro transgénero, porque la narradora lo que quería era escribir un libro de cuentos sobre la familia y las casas. Desde el principio de la historia dice que no distingue límites, que no ve la frontera entre géneros, entre qué es ficción y qué es realidad. ¿Qué es lo que has escrito? Claro, qué buena pregunta. ¿Quién sabe qué es lo que he escrito, no? Un híbrido, vamos a usar esa palabra que ya está un poco medio gastada, pero bueno, que nos puede servir. No, desde el comienzo del libro, donde cuento efectivamente que lo que quería escribir era un libro de cuentos, pero que sin embargo va corriéndose hacia otro sitio, ¿no? Y se va convirtiendo en otra cosa, ahí ya me quedaba un poco como el juego servido para entonces empezar a cuestionarse efectivamente eso, ¿no? ¿Qué es lo que estoy escribiendo? ¿Qué es esto? Y a jugar con los géneros. Digamos, se da el primer cambio, ¿no? De cuentos a, bueno, quizá novela. Y dentro de la novela, no sé si es una novela, porque entonces se va moviendo hacia el terreno, por ejemplo, del ensayo, ¿no? Y ahí es cuando se me ocurre jugar muchísimo con las citas. Y dentro también de lo que sería la novela está todo el tiempo la pregunta atravesando el libro, que incluso formalmente la experimento un poco, que ¿es esto una autoficción o es esto una ficción, no? Claro, vale, nos da igual si es ficción o autoficción, pero a propósito de esto de qué es verdad, de cuáles son los hechos reales, cuando uno recuerda la infancia, nos deberíamos preguntar ¿la infancia de quién? Si nuestra o ajena. No sé si los recuerdos de la niñez tuyos o de esta narradora son memoria propia o implantada por otros. Siempre, ¿no? La memoria está un poco implantada por otros o por cosas, incluso por objetos. Digo, las fotografías es un ejemplo típico, ¿no? ¿Cuántas veces recordamos algo y en realidad no sé si tenemos el recuerdo o si es que una fotografía nos hizo capaces de reconstruir aquello? Yo tengo muy mala memoria, además, y a mí el tema de la memoria me obsesiona mucho. Me gusta mucho cuando literariamente se trabaja en eso. Soy una gran lectora y casi diría una estudiosa de Silvia Molloy, una escritora argentina que yo creo que ha insistido en el tema de la memoria en cada una de sus escrituras. Para mí es un temazo. Bueno, por eso, esta tensión entre recordar y olvidar me parece un misterio. Me parece un misterio y me parece que ahí entra la ficción de la vida. Hay 2 roles, como todo en esta vida, que se suelen configurar en la infancia: el convertirse en huésped o en anfitrión. La narradora intenta comprar al final la misma casa que vendieron, como la casa de su madre. La narradora se compra una casa que implica su infancia, Leo. ¿Es la infancia algo que nos marca para siempre, de lo que no podemos escapar? ¿Volver a casa es volver a la infancia, en cierto sentido? Sí, yo ya no sé lo que pienso, pero yo estoy... el libro y la narradora están convencidos de que de la infancia no se escapa, digamos, y de que hay algo que se siembra en la infancia
y que es imposible luego erradicar. Luego, cuando ella se refiere a que comprar la casa que compró es un poco volver a la casa de la madre y la casa de la infancia, no lo dice con placer, ¿no? Digamos, descubre ahí cierto espanto, cierto horror. Y eso es un poco una metáfora de esta idea de cuántas veces nos enfrentamos en la vida a cosas que decimos, joder, esto me viene de la infancia, ¿no? No, como, por ejemplo, joder, esta casa me viene de la infancia, sería en el libro, pero un poco como de metáfora. La narradora quiere una casa no tanto para estar siempre en ella, pero que mis cosas sí estén allí, leo, un lugar a donde volver mucho más que un lugar donde estar, un lugar simbólico que ordene el desorden, que sane algo, que compense, un derecho a la salida como un derecho a la vida. ¿Qué es una casa para ti? Yo no sé bien lo que es una casa para mí, pero desde luego eso, el libro intenta ensayar, ¿no? En esta línea ensayística que tiene, hipótesis de lo que es una casa. Y bueno, una de esas hipótesis en la que insiste bastante es la hipótesis de que una casa pueda ser un sitio a donde volver. Digo, para evitar una vida a la deriva, si se quiere. Uh-huh. Otra de las hipótesis es que una casa es como un cuerpo. La casa convive con el cuerpo, la casa en un sentido amplio, que por supuesto incluye estos rituales de comida, esta religión comestible. Es capaz no solo de alojar el cuerpo, sino también de asumirlo, de integrarlo, de ser ella misma cuerpo. ¿Cuál es la relación entre cuerpo y casa? Estos dos contenedores que van cambiando con el tiempo, que a veces también pueden ser una cárcel. ¿Qué es esto de escribir con el cuerpo? Yo cuando me compré la casa que me compré, que es una casa muy, muy vieja, muy arruinada, que hay que reformar y demás, de pronto empecé a sentir que... me empecé a obsesionar un poco con este paralelismo de casa-cuerpo porque empecé a sentir que la casa era un organismo enfermo, ¿no? Y claro, y en esta obsesión empecé a encontrar porque cuando nos obsesionamos con algo, terminamos viéndolo en cada parte y entonces encontré un montón de paralelismos realmente, ¿no? O sea, de pronto dije... la casa cruje como crujen mis tripas, a la casa se le hacen grietas o se descascara la pared y se cae como a mí la piel, ¿no? Y las células que perdemos todos los días, se le hacen grietas como a mí en la mano cuando me corto, el sistema de electricidad me parecía el sistema circulatorio. Cuando se me rompió el baño y vinieron los fontaneros, tuve clarísimo que era un problema del sistema digestivo. O sea, de pronto me volví completamente loca. Claro, las cañerías es el sistema digestivo, vamos, o sea, no sé, no tengo que convencer a nadie, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, total. No sé, incluso cuando me dice el fontanero, no, aquí tenemos que poner un codo, yo dije, no, se llama codo. La columna que sostiene la casa, porque si no se cae es la columna vertebral. O sea, de pronto me volví loca y dije, pero esto es obvio, o sea, ¿cómo no lo vi antes, no? Entonces, bueno, por un lado, la idea esta con la que juega el libro todo el tiempo de casa-cuerpo tiene que ver con esto, sencillamente. O sea, con este paralelismo que empecé a sentir y a notar y que me pareció que daba mucho juego literario también, aunque por fuera de la literatura también, insisto, es una obsesión personal, o sea, por fuera de la literatura también lo padezco y lo siento un poco así. Y por otra parte, sí, eso que la casa, al ser organismo, también tiene esta cosa de comerte y de devorarte, ¿no? Tú estás adentro de la casa como si estuvieras en el estómago de la ballena, ¿no? O sea, estás como un poco ahí adentro y a ver qué pasa con eso, cómo te digiere y cómo a su vez tú puedes digerir a la casa, ¿no? Me parece que ahí hay un juego, y ahora que estoy diciendo esto de digerir y que decía antes lo de el sistema digestivo, lo engancho con lo otro que mencionaste en la cita de la comida, ¿no? Ahí en el libro hago un juego, una tontería en realidad, cuando digo ACDC, como si fuera antes de Cristo, después de Cristo, pero le digo antes de comer, después de comer, ¿no? Empecé a observar eso, las casas son un poco como, esta es otra hipótesis de definición de casa, si se quiere, son un poco como el recinto que alberga a una organización que es una familia. Que esa familia pueden ser 1, 2 o 3 personas o 10, no sé. Me parece interesante observar cómo la comida, y el ambiente de la cocina de la casa siempre es bastante central en las casas. Eso, cómo la comida organiza un poco a ese grupo de personas, ¿no? Y las cosas suceden eso, antes de comer o después de comer. Y hay algo ahí que está como un poco marcado por
por la comida. Esa búsqueda de casa tiene momentos divertidísimos, la verdad. Me he reído, te lo comentaba antes de la entrevista, mucho con esos encuentros que tiene con la gente de los diferentes pueblos y esas casas que visita. Es una mujer sola buscando casa en el rural. La narradora dice que tuvo que inventarse un marido. ¿Qué situaciones machistas o paternalistas encuentra la narradora en estos pueblos? No, es tremendo y realmente me pasó. Y bueno, algunas cosas están más ficcionalizadas, pero es muy difícil realmente irte a vivir sola a un pueblo y que los hombres no estén poniendo la mirada ahí sobre ti primero como extranjera. Y la extranjería tiene que ver no solo con que eres de afuera, sino con que eres mujer. O sea, eres extranjera del género de ellos también. Y esto es brutal y esto se ve en cada cosa. Entonces a mí me pasó y lo cuenta, o sea, y está contado así en el libro. Ella sale a pintar la cerca, la entrada de la casa. Y mientras está pintando, los vecinos que pasan con el coche frenan y le dicen, bienvenidos, en plural, bienvenidos. Y uno me dijo, bueno, si el marido te mandó a pintar la cerca, espero que él por lo menos esté haciendo la comida. Y yo al principio, es increíble, digo, esto me pasó en el año, que era 2019, o sea, ayer. Y yo al principio tuve como una postura muy de resistirme a eso, ¿no? Y enseguida de dar la respuesta combativa, y a su vez honesta, que era, no, estoy sola, o sea, ¿qué marido? Y bueno, y me he llegado a ver en situaciones donde tuve que decir, no vale, no estoy sola, sí que hay un marido, ¿no? O sea, por tener miedo y tener que al final inventarme ese marido. Bueno, todo el mundo terminó descubriendo luego porque se van a enterar de todo, o sea, terminó descubriendo que sí que estaba sola. Hoy en día vivo muy tranquila y soy muy, muy feliz ahí donde vivo y ya me conocen, pero soy la escritora loca que no sale de casa. Antes primero era la casada, luego era la soltera y ahora ya es la escritora loca que no sale de casa. Bueno, está bien, estoy de acuerdo. Su personaje bohemio ahí en su guarida. El libro incluye unas fotografías de la casa de la infancia, de la casa que ha comprado, también de la casa de su bisabuelo en Soria, que fue a América y volvió. Hay un capítulo entero que se titula Obra, dedicado a la historia de la familia paterna de la narradora. Tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo, una historia que le cuenta su tío, una historia mezclada un poco atravesada por la Guerra Civil Española, un militar, Fernando de Carranza, Sánchez Maza, Antonio Machado, Josep Pla, Dalí, el franquismo. ¿Qué diálogo hay con este pasado? Esa es una parte, yo casi... y mira que yo no soy una autora de mapa, como dicen, o sea, yo no me hago anotaciones al margen, o sea, yo escribo soltando. Y sin embargo, quiero decir, sin embargo, sí que tuve como que hacerme un cierto croquis o esquemita para entender que la novela tenía dos ejes o dos capas, aunque creo que luego no sé si se traduce tanto en la lectura, pero a mí esto me ordenaba un poco. Una es como todas las reflexiones que se van, todo lo que venimos hablando hasta ahora, si se quiere, y otra es como esta capa que está un poco por encima, que son los diálogos que ella mantiene con su tío madrileño. Y ahí, entonces, esta otra línea de lectura, o esta otra línea argumental, mejor dicho, abre hacia todos estos personajes, por ejemplo, porque son los referentes culturales de su tío, ¿no? Esos personajes de la historia española o de la cultura española que en algún punto a ella se le hacen completamente extraños o extranjeros o no entiende bien a cuento de qué, y sin embargo el libro, y creo que con un giro que tiene al final que no voy a decir, el libro termina cerrando y entendiendo muchísimo que todo eso que parecía extranjero y no tener nada que ver y que el tío le estaba hablando de cualquier cosa en un punto, no era tan extranjero, tenía bastante que ver y no era cualquier cosa, y a su vez hay hasta incluso ciertas casualidades, ¿no? El libro juega con las casualidades o las coincidencias, ciertas casualidades que terminan como cerrando, redondeando bastante, ¿no? Toda la entrevista en Ser Podcast. La hora extra.
Esta semana Henri Matisse es el protagonista. 2 exposiciones en Madrid y Barcelona nos invitan a descubrir facetas desconocidas del artista. La Fundación Canal acoge Matisse Metamorfosis, esculturas y dibujos. Una muestra que revela la importancia de su obra escultórica explorando su proceso creativo, como explica una de las comisarias. Vemos a un Matisse trabajando y la evolución de su representación de la figura humana a través de la repetición constante y obsesiva. En Barcelona, la Fundación Joan Miró explora la relación profunda que entablaron ambos artistas, alejada de clichés. Más allá de las imágenes, se titula la exposición. Notre but est de montrer que lorsqu'il y a coïncidence... Matisse y Miró rompieron con el estándar y los cánones de la pintura y, sin saberlo, trabajaban en líneas paralelas, explica el comisario. La muestra propicia un diálogo inédito entre el creador catalán y el francés. Seguimos en Fundación Telefónica, que acoge la exposición Jaume Plensa, Materia Interior, que reúne 15 piezas escultóricas del artista catalán, uno de los de mayor prestigio internacional. Abarca más de 30 años de trayectoria y explora la profunda reflexión sobre la condición humana que atraviesa toda su obra. Raquel García. Un recorrido de luz que abarca 30 años de trayectoria, 15 obras que Jaume Plensa concibe como una sola, dividida en 15 fragmentos. Son 30 años, pero en el fondo te das cuenta que siempre estoy intentando valorar los mismos conceptos, hablar del ser humano, de la naturaleza humana, del sujeto, del individuo dentro de la comunidad, del silencio. Todas estas cosas que nos parecen obvias, pero que parece que al final nadie habla de ellas. Y de la introducción del sueño dentro de nuestra vida cotidiana y de la oscuridad. Yo le doy mucho valor a la oscuridad porque creo que de la oscuridad nacen todas las cosas más importantes. De la oscuridad del cerebro, las ideas, de la oscuridad de la boca, las palabras. Ese silencio del que hablaba Plensa, al que nos invita con sus rostros de mujer, con los que interviene en los espacios públicos, aquí se muestran con piezas que nos adentran en su particular universo, que siempre oscila entre opuestos, lo pesado y lo ligero, lo material y lo intangible. Yo empecé forjando hierro y fundiendo hierro. Y me recuerdo que un día que estaba en la fundición y veía salir el hierro del horno, me di cuenta que no era hierro, que no pesaba, era solo luz. Esto creó una contradicción brutal en todos los conceptos que yo ya, me incorporé a mi vida porque yo soy muy contradictorio también. Y esta idea del cuerpo y el alma, de lo opaco y lo invisible, de lo transparente y la densidad, todo esto yo creo que está bastante representado en esta exposición. Plensa juega con la luz, con el agua y con el sonido, con materiales que van desde el hierro a la resina, otorgándoles otros significados y sirviéndose de ellos para ahondar en la belleza y en el mundo interior del ser humano. Un ejercicio de introspección, como dice el artista. Sus obras son un espejo que invitan a cerrar los ojos y a mirar hacia adentro. Es un trabajo absolutamente abierto que lo que pretende es ser un espejo para que cada uno de nosotros se refleje en él. Yo lo que pretendo no es convencerte con mi trabajo, sino que cada uno se sienta convencido de sí mismo. Yo creo que mi obra busca este espacio en el que cada uno pueda abrazarse a sí mismo, a sus vibraciones, a sus ideas y sentirse parte de algo más amplio. El arte no tiene una función lógica en la vida, dice Plensa. Por eso es tan importante, porque nunca pide nada a cambio. La hora extra. Siguiendo su gira por España, acaba de llegar a Madrid, al Teatro Bellas Artes, Las que gritan, una historia escrita por Antonio Rincón Cano y José María del Castillo, que estuvo con nosotros este verano en La Hora Extra. Las que gritan es un canto a la vida, es un homenaje a las mujeres de la vida que tenemos todos, ¿no? Madres, abuelas, hermanas, tías. Hay algo que nace de la necesidad de homenajear a este tipo de mujeres que muchas veces se quedan a la sombra. Parte de una situación personal, tanto mía como de Antonio, ¿no? De un reconocimiento a esas mujeres que están siempre ahí como... que se quedan un poquitín atrás. Mi abuela falleció en el COVID y ella era una mujer que siempre estaba sosteniendo. Todas esas mujeres que sostienen familias, pero que no tienen un cargo o un trabajo importante, pero están ahí sosteniendo y que nunca tienen ese reconocimiento. Y que muchas veces creo que ellas creen que no son importantes y todo lo contrario, están ahí para unir, sostener, aguantar, apoyar, dar vida. Y La Escrita habla de eso, de esa necesidad de cantar a la vida y decir a todas esas mujeres gracias, porque todos los que estamos
hombres, mujeres, cualquier profesión, estamos gracias a una mujer importante y fuerte que nos ha dado la vida y que nos ha apoyado. Mujeres que en la sombra sostienen a una familia y hasta a una nación entera, como advertía Natalia Litvinova. Una obra que indaga en la aceptación de uno mismo y en la búsqueda de libertad, y que nació partiendo de un juego. Esto nace porque este señor me rescata de una etapa vital y de repente recibo un correo que es: jugamos y es una escena, continúa. Y ahí empezó todo. Entonces es muy bonito porque ahí tuvimos que pactar mucho qué cedíamos del universo de cada uno para empezar a crear. Y era como jugar unas cartas, nos íbamos tirando a la partida de las cartas, pero yo te saco la reina. Y ahora me decía, ahora tengo el as, me cago en la madre, claro, tiene el as, y ahora por dónde tiro. Entonces creo que eso es la parte que ha hecho que al final se convierta en una comedia, que es que ha sido un juego. Y el teatro es juego, y no siempre tenemos la oportunidad de jugar. ¿Vas a pensar que estoy loca? Sí. No, la que está loca es mamá. Mamá no está bien. Mamá no está bien. Mamá lo que necesita es cariño. Mamá es muy pesada. Ese juego fue lo que permitió a los autores enfocar el texto desde la comedia, a pesar del contexto de dolor, de crudeza, un género que les ha permitido abordar otros temas desde otros puntos de vista, como la enfermedad o la relación entre madres e hijas. Ellas hacen un trabajo muy difícil porque, digamos que desde el comienzo de la función, el tablero está al lado. Entonces lo que hacen las actrices es un viaje interior y de descubrimiento. Entonces, claro, llevar la trama es una trama más estática en ese sentido. Para ellas, desde dentro, es complicado. Y lo que cuenta Antonio tiene razón. La obra es un viaje interno de ellas. Y en ese viaje interno, las actrices van evolucionando a lo largo de la familia, se van consolidando. De repente pueden pasar cosas que te afectan como actriz y que después también nutre el personaje. El público cambia. En la obra hay muchas rupturas porque también se habla con el público, se rompe. En ese lenguaje interno, en ese mundo interno de cada una, el lenguaje que se utiliza a veces es directo de familia, con la cuarta pared, y a veces se rompe la cuarta pared, se interpela al público, vamos a universos mucho más oníricos de cada una de ellas. Entonces vamos a ver cómo el prima desde muchos lugares esos personajes. Por eso hablo, Antonio, que tiene mucha implicación y tiene mucho desgaste por parte de las actrices. Nos vamos con teatro musical. En el Soho de Málaga, Antonio Banderas ha estrenado Gypsy, el cuarto musical que dirige, uno de los mejores de todos los tiempos. Con letras de Stephen Sondheim, está basado libremente en las memorias de la artista de burlesque Gypsy Rose Lee. La trama gira en torno a la madre de Gypsy, Rose, que busca convertir a sus hijas en estrellas del vodevil a cualquier precio. Sondheim, cuando le preguntaban a Sondheim qué era Gypsy, él decía América. Gypsy es América. Y sí, dentro de la propia obra existe un poco una patología del triunfo, esa sensación de que siempre hay que triunfar por encima de lo que sea. Y eso, que en un momento determinado se asocia mucho con el mundo norteamericano, con el mejor, ahora está como mundialmente extendido de otra forma a través de las redes sociales, donde todos tenemos nuestro canal privado de televisión, nuestros avatares, nuestra forma de comunicarnos continuamente. Se ha creado una nueva patología de un éxito distinto. Por lo tanto, la obra de alguna manera reflexiona sobre eso, esa pasta espesa que se genera entre el éxito y el fracaso. Y en la Gran Vía de Madrid hoy nos detenemos en Aladdin, el gran reclamo turístico del Broadway madrileño. Esta semana nos han invitado a público y periodistas a un encuentro con los miembros de la compañía. Julio Guerra. Actores, actrices, bailarines, bailarinas calientan ya en el escenario del Teatro Coliseum de Madrid. Mi jornada laboral no empieza en el teatro. Mi jornada laboral empieza que yo tengo que ir a entrenar para activar mi cuerpo, mi voz. Y entonces aquí nos tienen citados a las 6:15 de la tarde entre semana. Fabián Fabá lleva poco más de un mes en el papel de Aladín. Y en este caso fuimos 10 chicos los que optamos al papel de Aladín. Y al final el resultado quien decide es Disney. Aquí sí que no es el equipo de aquí, sino es Broadway quien decide. Y decidieron darme la oportunidad a mí, pero todos mis compañeros fueron buenísimos. Ha sido el último en llegar a un musical que vaya por su tercera temporada, que suma más de 600 funciones y por el que desde marzo de 2023 han pasado más de 600.000 espectadores. Y ya una vez hecho todo este proceso de, vale, ya sé qué tengo que hacer y cómo hacerlo, ponerlo encima del escenario con mis compañeros. Para mala suerte para mis compañeros porque vienen de hacer función por la noche y se tienen que levantar temprano y hacer la función por la mañana. Luego fui a Estados Unidos, aprendí allí en Florida durante una semana, estuve conviviendo con ellos, que ellos estaban haciendo show. Si Fabián es el último en llegar, Gonzalo Lisiardo prácticamente el primero, es el regidor del musical y para que Ágrava se trasladase a nuestro país,
Él tuvo que aprenderlo todo antes en Estados Unidos. Pues entre tú y yo nosotros lo hacemos mejor. Pero sí, he de decirte que es real. O sea, yo estuve allí, incluso en la gestión, en la forma de trabajar. Nosotros en la cosa esta latina de trabajar con una sonrisa. Le hemos pedido que nos cuente qué es lo más complicado de su trabajo, la escena más difícil. Yo te puedo mostrar. Y parece evidente, hacer volar la alfombra. Dentro de la magia de cómo vuela la alfombra. ¿Nos vas a contar cómo vuela la alfombra? Esto que no, porque si no te tengo que matar. Sí que tenemos que saber que tenemos a 2 personas volando a 7 metros de altura. Mundo ideal. Si ellos se sintieran mal, tienen una marca para hacernos, para que nosotros sepamos que un gesto, que sabemos que si hay que parar, se para. Obviamente no vamos a poner en riesgo la seguridad de los actores que están ahí volando a 7 metros. De los regidores depende todo, el planning semanal, cada movimiento. Ningún técnico puede hacer ningún tipo de movimiento ni apretar ningún botón si el regidor no ha dado la orden de que se haga. Cada cambio de luces, todo. Desde aquí vemos el show, lo que sería en frontal en color, en infrarrojo. Y él lo ve todo desde una sala de control en la que tienen hasta cámaras con infrarrojos. Porque hay muchos momentos que el público hace oscuro y el público no ve nada, pero nosotros estamos haciendo un cambio que yo sí que tengo que verlo porque yo tengo que empezar a mover cosas cuando los técnicos se salen, yo cierro una puerta, bajo un telón. Así que allí les dejamos, empieza la función. Prevenido auto 25. Ya solo falta la magia de la lámpara. Pues me pongo nervioso cuando vienen mis padres, me encanta, pero hay un punto de nervio, ¿no?, de querer hacerlo perfecto. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica, muchas gracias por acompañarnos, buena semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.